Saludos, estimados entusiastas de la programación y del computer science. Me gustaría abrir este video con una pregunta capciosa. Y la pregunta dice así. ¿Cuál es la función del método WriteLine perteneciente a la clase console? WriteLine. Vamos a poner aquí hola a todos, punto y coma. Bien, ¿cuál es la función de este método? WriteLine. Recordemos que WriteLine pertenece a la clase console. La clase console pertenece a un grupo de clases que en .NET se le llama el Framework Class Library o librería de clases del marco de trabajo de .NET. Pues bueno, la pregunta de hoy es esa. ¿Para qué sirve o cuál es la función de WriteLine? Bien, para simplificar las preguntas, bueno, más bien dicho, las posibles respuestas, voy a darles tres opciones. A ver, opción número 1. Escribe una cadena de texto en pantalla. Opción número 2. Escribe una cadena de texto en la consola. Y opción número 3. Ninguna de las anteriores. ¿Qué opción seleccionarías? Corre tiempo. Tic tac, tic tac. Bien. Si seleccionaste la opción número 1, lamento decirte que no es la opción número 1. Si seleccionaste la opción número 2, con toda razón te diré que tampoco es la opción número 2. Y si seleccionaste la opción número 3, estás en lo correcto. Y antes de que me empiecen a llover comentarios negativos, voy a explicar la razón de por qué no es la opción número 1 ni la opción número 2. Muchas veces se utiliza el método WriteLine de la clase console casi en los primeros hola mundo de un programa en C#. Normalmente nos quedamos con la idea de que WriteLine lo que hace es imprimir un texto en pantalla o en la consola, dependiendo de dónde ejecutes el programa. Bien, vamos a ver. Voy a agarrar y crear un programa que escribe en la consola, como es este. Hola a todos. Y bueno, lo estoy haciendo utilizando un editor de texto llamado Sublime Text. Y voy a abrir la consola, la cual me va a permitir compilar este programa, el cual lo tengo en un directorio en mi disco duro. Bien, voy a abrir la consola. Ya en la consola voy a ir a donde tengo guardado el código fuente, que en este caso es documentos. Y el folder, bueno, para darle un nombre sencillito al folder donde está el código fuente, le puse P. Bueno, el archivo fuente también se llama p.cs de C#. Ahora lo que voy a hacer es que aquí se me olvidó salvar y lo que voy a hacer es salvar. Bien, voy a compilar. No hubo problemas al momento de compilar mi código fuente y ahora voy a ejecutar colocando el nombre del ejecutable resultante, que en este caso es P. Le voy a dar Enter. Efectivamente, hola a todos. Esta es la consola, me imprimió WriteLine un texto de consola. Por lo tanto, al hacer este primer ejercicio en programación, pues nos quedamos con la idea de que WriteLine lo que hace es escribir en la consola o escribir un texto en pantalla. Sin embargo, la verdadera función de WriteLine está descrita en la misma documentación que dispone para nosotros el sitio Microsoft Developed Network o MSDN. MSDN es un sitio bastante interesante. Esta página de Microsoft Developer Network es una página bastante buena, ya que pone para nosotros o disponibiliza para nosotros una documentación amplia sobre cada una de las funciones, cada uno de los métodos y de las clases disponibles en el Framework Class Library. En este caso, para clarificar exactamente qué hace WriteLine, vamos a ver qué es lo que nos dice la página de Microsoft Developer Network, buscando para ello el método WriteLine. ¿Qué nos dice la documentación? Vamos para allá. Bien, aquí estamos en la página de Microsoft Development Network y
disponibiliza varios idiomas, entre ellos el español. Vamos a ver qué nos dice acerca del Console WriteLine. Console WriteLine o método del Console WriteLine. Esto es lo que hace. Dice, escribe los datos especificados seguidos del terminador de línea actual en el flujo de salida estándar. Esta es la palabra clave. No los escribe en la consola, no los escribe en la pantalla, los escribe en el flujo de salida estándar. ¿Qué es esto del flujo de salida estándar? Si nos vamos a Wikipedia, Wikipedia nos va a hablar acerca de los standard streams, lo que en español es traducido como flujos estándar. Básicamente, al leer la documentación de Wikipedia, les recomiendo que vayan a Standard Streams o que busquen Standard Streams en Wikipedia, nos va a decir lo siguiente. La Wikipedia nos dice de los flujos estándares, nos dice más o menos así. En la programación de computadoras, los flujos estándar son canales de entrada y salida entre un programa computacional y su entorno. Típicamente, este entorno es una terminal de texto, comúnmente conocido como consola. Típicamente, de estos flujos estándar hay tres tipos. El primero de ellos se le conoce como la entrada estándar, también conocida en inglés como Standard Input o abreviado STD-IN. El otro de ellos es la salida estándar, conocida en inglés como Standard Output y se abrevia STD-Out. Por último tenemos el error estándar, en inglés Standard Error, que se abrevia STD-ERR. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa la definición que vimos anteriormente? ¿Qué significa esto de que los flujos estándar son canales de entrada y salida entre un programa computacional y su entorno? Para entenderlo bien, vamos a ver un pequeño paintbrush. En este pequeño paintbrush vamos a explicar más o menos cómo funciona este mecanismo de los flujos estándar. Bien, de este lado tenemos, o vamos a simular que tenemos nuestro programa en C#. Nuestro programa en C# invoca el método WriteLine y le pasa como parámetro el string hola. De acuerdo a la definición de Microsoft Developer Network, WriteLine lo que va a hacer con este hola es escribir este dato en string en el flujo de salida estándar. Ahora, nosotros habíamos visto tres tipos de flujos. De esos tres tipos de flujos, WriteLine va a escribir en el flujo de salida estándar. En nuestro paintbrush se vería así. Al invocarse el método WriteLine, lo que hace WriteLine es colocar este texto que le pasamos como parámetro en el flujo de salida estándar. Como vimos en la definición, el flujo de salida estándar funciona como un intermediario entre lo que es nuestro programa y su entorno. Por defecto o por default, como lo quieran ver, el entorno viene siendo en este caso la consola. Por lo tanto, si nosotros no indicamos lo contrario, esto no es una flecha, si nosotros no indicamos lo contrario, por defecto, el flujo de salida va a estar colocando este hola en lo que es la consola. La consola aquí le vamos a simbolizar con este pequeño icono. Por lo tanto, el mismo flujo de salida estándar se encarga de colocar esto en el entorno, en este caso, hola. La parte interesante de esto es que no necesariamente la salida puede estar direccionada a lo que es la consola. Nosotros podemos hacer algo interesante con esto. En vez de direccionar la salida estándar a la consola, lo que podemos hacer es direccionar la salida estándar hacia un archivo. La forma de lograr esto es bastante sencilla y esto se hace al momento de ejecutar el programa de C# en el entorno, en este caso en la consola. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a redireccionar el WriteLine, que comúnmente lo hace hacia la consola. Vamos a hacerlo ahora redireccionándolo hacia lo que es un archivo, y esto es bastante sencillo. Lo que vamos a necesitar es un editor de texto, que en mi caso es Sublime Text.
Dentro de nuestro editor de texto y dentro de nuestro archivo fuente vamos a colocar una estructura básica de un programa en C# vacío y vamos a invocar el método console.writeLine como si se tratase de un hola mundo, y vamos a colocar, para probar un programa sencillito, hola mundo en archivo. Vamos a abrir nuestra consola. En mi caso lo que voy a hacer es que voy a compilarlo. Una vez que lo he compilado, lo voy a ejecutar de manera normal y puedo ver el resultado aquí en mi consola, hola mundo en archivo. Lo que voy a hacer ahora es redireccionar la salida del flujo estándar, ya no hacia lo que es la consola o el entorno por defecto, sino lo que voy a hacer es redireccionarlo hacia un archivo. Para lograr esto, lo que voy a hacer es que voy a abrir mi código, más bien dicho, el folder donde está localizado el código fuente y mi ejecutable. Y para poder lograr el redireccionamiento de la salida, lo único que voy a hacer es invocar el nombre del programa seguido por un mayor que. En este caso, el mayor que lo que hace es redireccionar la salida. Y lo recuerdo porque esto lo veo como una punta de flecha, en donde especifico que el origen de datos va a ser mi programa, en este caso P. La salida entonces va a ser redireccionada, en este caso, a un archivo de texto. El archivo de texto no necesariamente tiene que estar o no debe estar creado, o no necesariamente debe existir en donde está localizado mi programa. Por lo tanto, yo puedo especificar mi archivo de salida como salida.txt y listo. Una vez que yo ejecute el programa, en vez de escribir en la salida estándar, va a escribir en lo que es este archivo. Como no existe este archivo, el mismo entorno lo que va a hacer es crear ese archivo con el flujo que yo escribí a través del método writeLine. Entonces le voy a dar enter y les voy a pedir que pongan atención en la parte inferior para que vean que al momento en que le doy enter y se ejecuta el archivo es creado. Le voy a dar enter. Listo. Para validar que en efecto mi programa está escribiendo hola mundo en archivo, lo que voy a hacer es abrir dicho archivo txt de texto plano y aquí está el resultado. Tengo un archivo escrito que se llama salida.txt y el archivo lo escribí con el método console.writeLine. Bien, esto ha sido todo por hoy en este video. Les agradezco mucho su atención y en futuros videos estaremos explorando más acerca de lo que es el redireccionamiento de salida estándar. Haremos unos programas por ahí bastante interesantes y también estaremos hablando sobre el otro flujo, la entrada estándar, en donde en vez de tomar la entrada estándar desde el teclado, la vamos a tomar ahora desde un archivo. Y luego haremos otro video donde hablemos de un programa que tome la entrada estándar desde un archivo y la salida estándar la coloque en un archivo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba y compártanlo. Muchas gracias.